Yo me dedico al transporte urbano en Medellín, Colombia. Cada día caminaba hasta la base para tomar el bus y comenzar mi ruta, pero una tarde todo cambió. Aquel día comenzó a llover de repente, con una fuerza impresionante. El agua empapó mis zapatos y el uniforme por completo, así que tuve que regresar a casa a cambiarme. Cuando la tormenta por fin cesó, volví a salir rumbo a la base, aunque ya era tarde. Había perdido 2 viajes y me asignaron el turno de las 4 de la tarde. Comencé mi recorrido sin pensar que ese retraso iba a marcar mi vida. Cuando estaba terminando mi última vuelta, ya era de noche. La lluvia no paraba y la neblina cubría la carretera como un velo espeso. Llegué al paradero donde se bajaron los 2 últimos pasajeros del día. Mientras organizaba mi maleta y colocaba la tabla de tránsito, noté que no quedaba nadie más por subir. Me preparé para regresar el bus al parqueadero de la empresa, que quedaba a unos 20 minutos de distancia. Sin embargo, al intentar arrancar, me di cuenta de que la unidad lógica se había dañado. Eso significaba que no tenía comunicación con la central, ni funcionaban los timbres o el torniquete. Decidí continuar de todas formas, pero a mitad del camino lo vi. A unos 50 metros, bajo la lluvia, un hombre mayor levantaba el brazo pidiendo un aventón. Era extraño verlo allí, en un sitio tan solitario y peligroso, a esa hora de la noche. Llevaba un traje elegante, de esos que ya nadie usa, como si hubiera salido de una fotografía antigua de los años 20. Me detuve. El hombre se acercó despacio por un costado del autobús y me habló por la ventanilla, murmurando unas palabras que no alcancé a entender. Al mirarlo directamente, sentí que algo en él no era normal. Su rostro estaba pálido, sin expresión, y su mirada, profunda, fija, se clavó en la mía de una manera que me heló la sangre. Le dije que mi ruta había terminado, que no podía subirlo, y sin esperar respuesta aceleré y seguí mi camino. Intenté convencerme de que solo era alguien extraño, pero no fue así. Minutos después, escuché un sonido proveniente del torniquete. Era como si alguien lo hubiera hecho girar, como si acabara de pagar el pasaje. Me quedé helado. Ese sistema no podía funcionar. Estaba dañado. Entonces comenzaron los ruidos, pasos, murmullos, algo moviéndose en la parte trasera del bus. Tomé el espejo retrovisor y miré, y allí estaba él, el mismo hombre que me había hecho la parada minutos antes, ahora sentado al fondo del autobús. Lo miré por unos segundos, paralizado por el miedo. Su cuerpo no se movía, su mirada seguía vacía, pero sabía que estaba allí. Casi pierdo el control del volante. Logré orillarme, encendí las luces y me levanté del asiento, dispuesto a enfrentar lo que fuera. Caminé lentamente hacia el fondo del autobús, pero no había nadie. Revisé asiento por asiento, incluso debajo, buscando una explicación. Nada. Todo estaba en silencio. El miedo se convirtió en confusión. ¿Cómo se había subido sin que me diera cuenta? Respirando con dificultad, decidí volver a la ruta para llegar cuanto antes a la empresa, pero esta vez apagué las luces del interior del bus. No quería volver a mirar por el espejo. No quería volver a verlo. Avancé unos minutos más hasta pasar frente a una vieja fábrica abandonada, y entonces sucedió lo peor. Escuché murmullos como susurros apagados detrás de mí, y enseguida 3 timbrazos seguidos. El corazón se me paralizó. Encendí las luces con desesperación y, por una fracción de segundo, lo vi otra vez, sentado, mirándome, pero no estoy seguro si fue real o si mi mente ya no podía soportarlo. Aceleré como nunca y salí de ese lugar sin mirar atrás. Cuando llegué a la estación, les conté a mis compañeros lo ocurrido. Algunos se rieron al principio, pero uno de ellos me dijo algo que me dejó helado. No era el único que lo había visto. Ese hombre, según contaba,
varios conductores, era el antiguo dueño de la fábrica abandonada, frente a la cual siempre aparecía. Era alguien muy respetado y querido, pero había perdido todo por las deudas y, desesperado, decidió quitarse la vida allí mismo. Me recomendaron rezar por su alma. Días después, mandé a hacer una misa en su nombre y dejé una veladora en el lugar donde se me apareció. Pensé que con eso todo había terminado, pero no. Semanas después, mientras volvía a manejar esa misma ruta bajo la lluvia, lo vi una última vez. Estaba parado al costado de la carretera, con su mismo traje antiguo, fumando un cigarro. Cuando pasé frente a él, levantó la mano, como despidiéndose. Esa fue la última vez que lo vi. Desde entonces, cada vez que conduzco por ese tramo, evito mirar por los espejos, porque siento que, en cualquier momento, podría volver a verlo allí, esperando que alguien se detenga otra vez. Esta historia le ocurrió a un hombre llamado Samuel, un camionero que trabajaba en una línea de autobuses que cubría la ruta desde el centro de Monterrey hasta la avenida Tolteca, en Guadalupe, Nuevo León. Él contaba que todo sucedió una noche nublada de agosto, una de esas noches que anuncian tormenta. Estaba estacionado en el obelisco esperando a los pasajeros. Eran las 10 de la noche y sería su última vuelta antes de terminar la jornada. Mientras esperaba, comenzaron a subir algunos pasajeros. Entre ellos, notó a una joven que vestía de azul, sentada sola en la parte trasera del autobús. Samuel la observó por el espejo. Era una cara nueva y eso le pareció extraño, porque él conocía a casi todos los pasajeros que solían abordar en esa última vuelta de la noche, pero ella nunca la había visto antes. El trayecto avanzó con normalidad. Poco a poco, los pasajeros fueron bajando hasta que solo quedaban unos pocos. A esas horas ya casi no subía nadie más. Afuera, la lluvia comenzó a caer con fuerza. Los truenos iluminaban por segundos las calles vacías y los charcos que ya cubrían parte del camino. La tormenta era tan intensa que Samuel decidió modificar un poco la ruta para que los pasajeros llegaran a sus casas más seguros. Todos le indicaron sus paradas y de a poco fueron bajando. Al final, solo quedaba una pasajera, la joven de azul. Samuel la observó por el espejo y le preguntó hacia dónde se dirigía, pues ya no quedaban paradas oficiales en el recorrido. La muchacha respondió con voz suave que iba hacia la orilla del río, justo al final de la ruta, y que no podía desviarse porque allí la estaban esperando. A Samuel le pareció raro, pero aceptó llevarla hasta allá. La lluvia no cedía y la oscuridad era tan densa que apenas podía ver algunos metros más adelante. Cuando llegaron al lugar, no había nadie. Nadie esperaba a la chica. Solo se escuchaba el golpeteo del agua y el rugido del río, crecido por la tormenta. La joven se levantó y, antes de bajar, le dijo a Samuel que si podía esperar un momento, quería contarle algo. Él aceptó, aunque se sentía incómodo. No entendía qué hacía esa mujer allí, sola, tan tarde, bajo una lluvia torrencial, pero ella comenzó a hablar, con voz serena, y lo que contó heló la sangre de Samuel. Le dijo que hacía varios años había trabajado como cajera en una tienda departamental, precisamente en Sears. Una noche tuvo un problema en su caja registradora, una diferencia de dinero que no cuadraba. Tuvo que quedarse hasta muy tarde para resolver el asunto, y cuando por fin salió, ya era medianoche. Logró tomar el último autobús que pasaba por la zona. En el trayecto subieron dos hombres jóvenes, aparentemente ebrios. Cuando llegaron al final de la ruta, el camionero les avisó que hasta ahí llegaba el recorrido, pero los hombres reaccionaron con violencia, golpearon brutalmente al conductor en la cabeza, dejándolo inconsciente. La joven, aterrorizada, intentó huir, pero tropezó y cayó al suelo. Los agresores la tomaron a la fuerza y la llevaron hasta la orilla del río.
Allí abusaron de ella y finalmente acabaron con su vida. Al escuchar eso, Samuel se estremeció. Pensó que era una broma cruel y la interrumpió molesto, diciéndole que no tenía gracia lo que estaba contando, menos aún en medio de esa noche y con semejante tormenta. Pero la chica lo miró fijamente y le respondió con calma: «No temas, yo no quiero hacerte daño, solo necesito tu ayuda, porque yo soy esa chica, la que está muerta, y mi cuerpo todavía está en el río». Samuel sintió como todo su cuerpo se paralizaba. No sabía si lo que estaba viendo era real o un delirio causado por el miedo. Trató de mantener la calma y le pidió que se bajara, que no podía quedarse más tiempo allí, que debía volver a casa porque su familia lo esperaba. La joven bajó del autobús lentamente, se despidió con una mirada triste y caminó hacia la oscuridad, perdiéndose entre la lluvia y el ruido del río. Esa noche Samuel no pudo dormir. A la mañana siguiente convenció a su esposa para que lo acompañara al lugar donde había dejado a la chica. Cuando el clima mejoró, fueron juntos hasta la orilla del río La Silla. Comenzaron a preguntar por la zona si alguien sabía de alguna muchacha que hubiera desaparecido en el pasado. Después de hablar con varias personas, un anciano les contó algo que los dejó sin palabras. «Años atrás», dijo el hombre, «una joven había desaparecido en ese mismo sitio. La policía la buscó durante días junto con su familia. El último que la había visto era un camionero de autobús, el mismo que fue atacado por unos maleantes aquella noche. Nadie volvió a saber nada de ella, pero, según los vecinos, cada agosto, después de las 11 de la noche, algunos afirman ver a una mujer parada a la orilla del río, vestida de azul, observando en silencio a los autobuses que pasan». Samuel se quedó mudo. No había duda, era ella. Más adelante mandó a ofrecer misas por el eterno descanso de aquella alma que subió a su autobús en aquella noche lluviosa de agosto. Desde entonces, Samuel nunca volvió a tomar esa ruta tan tarde, pero cada vez que cae una tormenta en Monterrey y mira hacia el río, jura ver una silueta azul observándolo. Esta historia ocurrió una madrugada de enero del año 2014 en la región de los 5 Manantiales, en el estado de Coahuila. El protagonista era un camionero de autobús que viajaba con destino a Piedras Negras. Eran alrededor de las 3:20 de la mañana. Esa noche hacía frío y el camino estaba completamente vacío. En el trayecto llegó a la ciudad de Morelos, donde se bajaron los últimos pasajeros. Desde ese punto, continuaría el viaje completamente solo. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el sonido del motor y el viento golpeando las ventanas. Había pasado ya la famosa curva del abuelo y estaba a punto de salir de la ciudad cuando algo inesperado apareció frente a él. A un costado de la carretera, sobre la banqueta, alcanzó a ver a un hombre mayor. Era un viejito, de cabello blanco, que sostenía un cigarrillo entre los dedos y hacía la parada con una mano. Movido por la costumbre, el camionero se detuvo. El anciano subió despacio, con pasos cortos, y le dijo con voz calmada que se dirigía hacia Nava, la siguiente ciudad antes de llegar al destino final. Le pidió si podía dejarlo en la entrada de la ciudad, y el conductor accedió sin problema. Cuando subió, el camionero pensó que el señor se sentaría en alguno de los asientos delanteros para conversar durante el recorrido, pero no fue así. El hombre caminó hasta el fondo del autobús y se sentó en el último asiento. Durante el trayecto, el camionero lo observaba de vez en cuando por el espejo retrovisor. En la oscuridad, lo único que alcanzaba a ver era el brillo anaranjado del cigarrillo encendido. No estaba permitido fumar dentro del autobús, pero decidió no decir nada. Después de todo, era el único pasajero y el viaje sería corto.
El camino era largo y solitario, y la tenue música de la radio acompañaba el viaje. Cuando finalmente vio las luces de Nava, redujo la velocidad y se orilló para detener la unidad en la entrada de la ciudad, justo como le había prometido al anciano. Encendió las luces interiores y en ese momento sintió que algo no estaba bien. Miró hacia atrás, esperando ver al viejito levantándose de su asiento, pero el asiento estaba vacío. Caminó lentamente hasta la parte trasera del autobús, buscándolo entre los asientos. Nada, no había nadie. Revisó debajo de los asientos, incluso en los pasillos, pero el hombre simplemente había desaparecido. El camionero se quedó paralizado unos segundos. No había manera de que el anciano se hubiera bajado sin que él se diera cuenta. Las ventanas estaban selladas y las puertas delanteras siempre se abrían con un sonido fuerte que habría escuchado. Sin embargo, el hombre ya no estaba. Solo quedaba una cosa. En el asiento trasero, donde el anciano se había sentado, aún quedaba una colilla de cigarrillo, todavía tibia. El conductor sintió como un escalofrío le recorría todo el cuerpo. Cerró las luces, regresó al asiento y arrancó el motor. Con el corazón latiendo con fuerza, se alejó de ese lugar sin mirar atrás. Desde aquella madrugada, nunca volvió a olvidar la figura del viejito del cigarrillo. A veces, cuando pasa por la misma carretera y la noche está oscura, dice que puede sentir el mismo olor a tabaco dentro del autobús